Juan Esteban, gracias por venir a Placeres. No, encantado, un placer. Bueno, ¿cómo estamos de ánimo en esta barra que nos acompaña esta mañana? ¿Qué será tomar? ¿Qué será? ¿Cómo la cosa, cómo está? Pues Keith Richards desayunaba con vodka. Ok, Entonces está mal. me parece un buen punto de partida, a no ser que haya mejores alternativas, ¿no? Keith Richards es una gran referencia. Bueno, en este caso, bienvenidos, primero que nada. Gracias. Bienvenidos a la Barra de Dondo. Yo creería que con el clima que tenemos hoy, vamos de pronto con algo refrescante, ligeramente dulce, ligeramente cítrico. Yo les propongo que probemos algo de la coctelería de la casa. Prueben algo de la coctelería de acá que no van a probar en otra barra. ¿Listo? Que no sea tan dulce. Que no sea tan dulce. O le pone poco dulce. Le ponemos poco dulce. Aquí la ventaja de sentarse en la barra es que se personalizan bebidas. ¿Le Esa es la gusta, gran ventaja. ¿le gusta el dulce? ¿Le produce placer el dulce? Sí, mucho, mucho. Hago ejercicio para poder comer dulce, de hecho. Bueno, Es lo ¿sí empata? No, me gana el dulce. Pero en cuanto a la coctelería, realmente lo que me importa es el trago. Dulce o no, lo que quiero es que tenga trago. Sí, es mejor esos cócteles sin alcohol, como que no. Juan Esteban, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es la idea, cuál es esa idea con la que se levanta en estos días? Esa sensación, esa mirada de mundo. No, pues la verdad es que con la llegada del Mundial eso consume buena parte de mi interés, mi atención entre Fantástico, mis sí. hijas y el Mundial, que además todo el mundo se quejaba de que iba a ser un Mundial muy aparatoso porque le metieron más equipos y resulta que estamos dichosos con más partidos al día. ¿Que son 48? Sí, son 48 equipos y 4 o 5 partidos al día, que es el paraíso del ¿Es un futbolero. placer para usted sentarse a ver fútbol, un Sí. partido, el que sea? El que sea, sobre sea. todo en el Mundial, porque es que uno ve el Mundial no por el fútbol, sino por las historias que ocurren allí, que siempre hay una carga épica maravillosa. Entonces, ver que Messi a los 40 años hace 3 goles, o ver que el portero de Cabo Verde se vuelve una estrella universal por un empate épico contra España, por eso es que uno tiene que estar frente al televisor en todo partido. ¿De cuántos partidos va a haber? ¿Cree usted que va a haber en este mundial? Pues me los he visto todos. ¿Todos, de Sí, verdad? me los he visto todos y salvo que haya un viaje o alguna cosa así, pues calamitosa que se atraviese, me veo todos los que pueda. O sea que por estos días de mundial la escritura está suspendida. Sí, totalmente. Totalmente. Me toca hacer la columna que la haré sobre el Mundial, sobre los futbolistas y de resto concentrado de lleno en el fútbol. Viendo la reciente novela y pensando y escuchándolo además en otros festivales, siempre he pensado en preguntarle la gracia, digamos, o incluso el placer de meterse allá en la historia, en una historia que aparentemente se supone que todos conocemos, Sí. que todos compartimos, pero que hay una cantidad de cosas diferentes. ¿Eso es así? ¿Es un descubrimiento a pesar de que la historia esté tan contada y tan vivida y tan creída? Sí, claro. Entre otras cosas, porque para mí la escritura siempre es un placer. A propósito de este Sí. espacio en el que estamos, yo nunca he tenido ese temor abismal de la página en blanco y hay muchos autores que tienen esa aproximación como desgarradora y tortuosa a la escritura y me gustan mucho, pero en mi caso siempre es una experiencia dichosa de descubrimiento, de tener esa posibilidad de volver a contar lo que ya sabemos. Ah, caramba, Entonces, esto tiene uy, esto su está magia. Sí. muy sofisticado. Permítame por ¿Y ahí. eso se calienta o qué? Dime. ¿Lo que se calienta cuando...? No, ya aquí ya hemos finalizado como tal. Yo les invito a que lo prueben. Ahí se toma. Por favor. Sí, Ya. señor. ¿Listo? Bueno, Por favor, muy bien. sigan, por favor. Este espacio se llama Ten Drink Topic. No, pues salud. Así que estamos en la moda de En la tomarnos onda. un traguito, porque esto está muy difícil de llevar a palo seco, ¿no? No, a palo seco es imposible. ¿Se vuelve a dejar ahí o ya lo puede dejar uno Si abajo? quieres lo puedes dejar ahí. Ah, bueno. Ahí, bueno, lo que nos diga. No. Álvaro Mutis decía que uno nace
con 2 tragos menos en la vida y que hay Sí. que compensar a diario Sí, sí, sí. mínimo 2 tragos. Y Hay una película también reciente que es de unos amigos que descubren que yendo siempre a medio palo la vida va mejor. Entonces están defendiendo esa forma de vida para pues es que no hay, compensar. no hay otro camino y en esta época en la que estamos, yo vi hace poco, hice una columna sobre eso, sobre la ministra de Defensa de Finlandia tal vez, Sí. estaba en una reunión con Ursula von der Leyen y las chuzaron Ándale. y Ursula von der Leyen muy preocupada le dice, ¿qué vamos a hacer en este momento del mundo? Y esta ministra le dice, no, lo único que queda es volver al licor, volver al trago, no hay otra salida. Y hay cada vez más cosas de estas que uno se encuentra en las redes que le dicen 20 días dejarás de beber. El lunes lo sentirás, el miércoles los demás se darán cuenta. Bueno, esta cadena de enganche que hay en las redes sociales, que todo es para abandonar el trago, pero pues eso sí está como... No. No, ahora yo entiendo pues que para quienes es un problema y un vicio Sí. es terrible, pero realmente para quienes no, pues es... No, disfrutémoslo por ahora. Estábamos hablando del placer de escribir y que no hay sufrimiento, Sí. digamos. ¿Cuál es el momento más placentero? ¿El de encontrar ya la ruta? ¿El de estar investigando? ¿El de ya lanzarse a construir cada capítulo? Sí, son distintas instancias, cada una con su placer, a veces culposo, a veces no, pero cuando yo sé que hay una historia que quiero contar, ahí empieza a operar un mecanismo secreto y profundo que hace que uno no piense sino en eso. Y luego ya el momento de la escritura también es delicioso. Pero además, en el caso de este libro, El Hijo del Hombre, que es un ensayo histórico y literario, Sí. la investigación también es una delicia, porque implicaba leer una cantidad de cosas que yo no había leído, releer otras que había disfrutado muchísimo y de las que tenía un recuerdo muy vago. Entonces, volver sobre esos textos e ir salpicando el texto como de esos hallazgos, pues es realmente una delicia, es una dicha. Yo le dije antes novela porque, claro, pero es un ensayo histórico que tiene una parte que escuchándolo sobre Jesucristo y aterrizando al Hijo del Hombre en las cosas que deberían pasar claramente en su vida cotidiana, en las decisiones de escribir esto, de dejarlo, su relación con Juan, en fin, me parece que ahí parecía como todo lo que tiene que ver con las antiguas escrituras es como si estuviéramos en era una narración novelesca, ¿no? No, y sí lo es, Sí. por eso enfatizo siempre en que es un ensayo histórico y literario. Ya. Porque la voz que narra el texto es absolutamente literaria y viene de la literatura. No es ficción, hay investigación, hay historia, pero la voz que el lector encuentra allí es la de un narrador literario. Entonces, muchos amigos me han dicho, hay pedazos que se leen como una novela y claro, cuando uno está reconstruyendo pues el mundo de Jesús sobre el que hay fuentes a la vez tan precarias y tan deslumbrantes, porque es el personaje de la historia antigua, junto con César y con Alejandro, sobre el que hay más fuentes, pero este era el hijo de un carpintero, ¿no? ¿Cuál sería el placer de la antigua Roma que más se disfrutaba? Uy, no. Que Pues seguramente, beber el vino, ¿no? sí, el placer libatorio era muy intenso y además vinculado con la religión y con muchos ritos iniciáticos, entonces, por supuesto, la bebida, la comida, pero sin duda, obvio, el del sexo. Claro. Yo tengo un gran amigo, tenía un gran amigo al que lloro todos los días, Alfonsito Noguera Arias, un gran personaje que yo ya lo volví como un mito entre mis amigos y todos me preguntan Por Alfonsito. por Noguerita y qué diría Noguerita como un oráculo. Y alguna vez alguien le preguntó, ¿habrá algo mejor que el sexo? Y él dijo, se sabría. ¿Ese es un placer que estará sobreestimado o subestimado? ¿O cuál sería el placer más subestimado que uno podría entre la carrera, el día, la vida? No, yo creo que el placer más sobreestimado es el sufrimiento. En esta época, como estamos viviendo un mundo performativo, y yo odio ese adjetivo, lo detesto,
pero este es un mundo performativo, es decir, este es un mundo en el que todos vivimos hacia afuera y para afuera. Puesta en escena. Y tenemos que documentar todo el tiempo lo que estamos haciendo como al acecho del reconocimiento de los demás, como si cada quien tuviera su audiencia. Es como un masoquismo, es una Sí. especie de autocomplacencia. Sí, es raro porque al final a mi juicio es el encuentro que lograron estas grandes corporaciones de la debilidad humana. Sí, El morbo, la vanidad, el ego, la exaltación de sí mismos. Es una manera de existir muy, muy particular, la de estar en las redes, esta forma omnipresente sí. de Y crear en cada quien pues la certeza de que es un personaje público y termina siendo cierto. Además, eso pues está acabando con la democracia, está acabando con todo, pero ha engendrado pues esta pulsión alocada y delirante de que el sufrimiento tiene mucho prestigio. Entonces ese es un placer que a mí me parece completamente sobreestimado. inútil. Y pues inevitable, sin duda, pero a veces desmedido y exagerado. Hay gente a la que proyectar hacia Sufrimiento, afuera el sí. sufrimiento le resulta Ser muy... víctima parece, Uy, sí. parecer víctima parece un... Bueno, usted es de Popayán. Y aquí en Popayán es como, Popayán sí que es una fuente casi que infinita de historias, personajes, pero además de gastronomía y de una riqueza tremenda en Sí. mezclar texturas, ingredientes. ¿Qué es lo que más le gusta de Popayán hoy, en la Popayán esta sofisticada de la gastronomía? Yo estuve No. hace poco y me sorprendió muchísimo. No, es un enclave gastronómico excepcional en Colombia. Es un tesoro muy bien conservado, ni siquiera oculto ni guardado. Popayán tiene muchas influencias, tiene por supuesto la influencia del Pacífico y tiene una influencia inca que llega hasta allí, ese es el punto límite. Entonces se hacen cosas con maíz, con maní. Sí. La tradición gastronómica de Popayán es espectacular. A mí lo que más me gusta es la sopa de tortilla Ok. y sobre todo la sopa de tortilla que se hace en la casa de mi suegra, Ajá. en el centro de Popayán. Es, Casado con payanesa. yo estoy casado por fortuna con una popayaneja que además es... ¿Popayaneja se dice o payanesa? Es que hay hay tres gentilicios. Ya, ya. Hay popayanejo, patojo Ah, y sí, patojo, payanés. sí, sí. Payanés pues es como la versión Ya. jurídica y formal. Ella es las dos cosas, ella es patoja y popayaneja, y en esa casa se come muy bien, se preparan todas las cosas de Popayán, pero la sopa de tortilla es única. La tortilla de maíz. De tortilla de maíz blanco. Sí. Que es, lo mismo de la carantán. claro, porque es que la carantanta es la costra Ah, de la ok. tortilla de maíz Ya. blanco. ¿Y eso fue siempre el plato preferido? ¿O en la infancia hay otros olores, otros recuerdos de...? Es que en la infancia yo era muy escéptico y en la adolescencia que uno se vuelve pues tan dogmático, era muy escéptico con la gastronomía de Popayán. Me daba jartera, me aburría las empanadas de pipián y los tamales y como esa glorificación que había en mi casa por la vertiente patoja. De eso me aburría mucho. Y yo tenía un contraste que me rescataba, que fue muy feliz, y es que pues mi mamá es italiana y mi nonna Ujú. hacía delicias italianas. Entonces yo de niño y de joven era mucho más apegado a la tradición gastronómica italiana Ya. que a la de Popayán, pero luego me reencontré con la tradición gastronómica de Popayán y hoy la venero también. Bueno, una de las frases, pues la frase con la que comienza el libro es Roma. Roma como la ciudad más linda del mundo. Sí. ¿Lo considera así? Sí, Sí, ¿no? sí. Brutal Roma, Es muy impresionante. sí, 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 sí. Y lo digo allí también. Hay otras que son más señoriales, más limpias, Sí. más pulidas, más deslumbrantes. Si uno compara a Roma, por ejemplo, con París, pues París es una ciudad más deslumbrante, Sí. pero Roma tiene una belleza arraigada, esencial, ancestral, que es insuperable, con ese cielo siempre azul, límpido, y sobre todo esa mezcla sobrecogedora entre el paganismo, que está ahí a flor de piel en la ciudad, el cristianismo, el poder del catolicismo, y luego las capas superpuestas
de toda la historia que ha vivido Roma, Sí, pues. el romanticismo, el siglo XVIII y el caos cotidiano, las motos, los gritos, ese encanto no lo tiene ninguna otra ciudad del mundo, entonces cuando yo voy a Roma, pues Pero ¿qué pasa? Porque bueno, es claro lo del latín, por supuesto el origen del lenguaje. ¿Por qué uno se siente tan identificado en Roma? Con los romanos además, con los italianos. Hay un match, yo conozco mucho España y claro, por supuesto el idioma, en fin, pero hay algo con Roma que va mucho más allá. sí, es pues La también... manera de ser, lo latino, Sí, tienen mucha gracia, tienen mucho encanto. Son antipáticos los romanos, que eso no es tan evidente en el itinerario turístico, pero claro, tienen esa antipatía de sentirse los beneficiarios y los dueños de la capital del mundo, y que lo ha sido desde hace más de 2000 años, Ciudad 2800 años, Sí. la eternidad encarnada en una ciudad. Pero sí, uno llega allí y siente que todo su universo cultural, pues en últimas tiene ese nudo, ese punto de partida. Entonces yo creo que que eso, se ve como fondo, ¿no? Como que hay una razón de ser. ¿Y en Roma qué comemos? en Roma comemos, eh, bueno, a mí no me gustan mucho los tres platos famosos de la pasta romana, que son la matriciana, cacio e pepe y la otra que no me acuerdo. A mí no me gusta, a mí me gusta la parte de mar de Roma, que se come sobre todo en Fiumicino, en la ciudad, en el pequeño pueblo en el que está el aeropuerto Leonardo da Vinci, que tiene un malecón de restaurantes de mar. Yo creo que ese es ¿Ah, el sí? gran placer. Y hay un restaurante en Trastevere que se llama Queco el Carrettiere, Ajá. que es famoso porque está una foto en la que están García Márquez, Mohamed Ali, Sergio Leone, Ajá. una gran cantidad de estrellas que se juntaron ese día por azar allí, y es en ese restaurante, y ahí también hay unas cosas de mar que son realmente, no es que pienso en ellas y quiero estar allí. Qué delicia, sí, la pasta de todas maneras, bueno, yo estuve en Roma en el lugar este famoso cuando uno hace las aproximaciones iniciales turísticas a Roma, pues uno pasa por Alfredo, entonces obviamente Sí, tiene que comer Alfredo, pero también en Florencia, ¿no? La bisteca florentina, todo esto también hace parte como de esa Roma muy, ¿no? Que le sirvan a uno semejante trozo de carne es una delicia, sí, pero también es como el contraste de, miren esta belleza, pero aquí nos vinimos. fue a comer. ¿Es buen carnívoro? Uy, sí. Sí. Sí, sí, sí. No, yo soy realmente... Buen. soy muy buena muela. Muy buena. Yo iba a decir buena muela, pero No, me me parece fascina comer. Por eso decía ahorita, yo empecé a hacer deporte, que yo jugaba Sí. fútbol y no sé qué, pero empecé a hacer deporte con cierta regularidad para poder compensar un poquito la cosa de la comida, porque es que como mucho, dulce, sal, todo. Sí. Bueno, hablábamos de la escritura como placer, por supuesto, pero la lectura. Hablemos un poco de la lectura. ¿En qué momento hay que buscarle el lado para seguir incentivando el placer de la lectura? Eh, Hay gente que no lee. Yo no sé si a la gente va a dejar de leer. Pues no sé Yo no porque creo, pero dicen los que saben que en este momento se están vendiendo y leyendo más libros que nunca en la historia, que ese es un dato pues muy favorable para quienes venimos de ese universo y además para quienes vivimos de él. Para un claro, escritor, claro. obviamente la competencia es muy dura porque con las redes sociales, con las plataformas de video y de streaming, es muy difícil competir, y lo digo yo, que soy un lector redomado y avesado y que llevo pues toda mi vida leyendo, Claro. pero desde hace mucho la competencia Es dura. de esas tentaciones es muy dura y leo cada vez menos, también porque me demoro cada vez más leyendo. Cuando encuentro una lectura que me apasiona, la voy demorando con placer moroso y culposo, como decían los tomistas, Sí. pero igual pues seguirá siendo un placer también encantador. Yo veo en mis hijas
su conexión con los libros y fue una cosa muy natural, sin imposición, y pues ellas son lectoras, una de ellas muy lectora y las otras no tanto, pero gracias a Dios existe Harry Potter, que yo creo que es un rito de iniciación en la lectura infalible. Y hoy, ante la situación en Colombia, eh, parece que esto de tener mayor información no está de moda, ¿no? Sí. Tenemos demasiada información, pero hay demasiado ruido. Discernir, leer, para poder tomar partido, para poder tomar decisiones, esa parte racional le estamos tomando el pelo un poco a eso. Hay como una tentación de pasarle por el ladito y acudir como a emociones primarias, ¿no? Sí, sí, porque además yo creo que el gran estrago que han producido las redes sociales, que tienen cosas tan buenas, es la disolución del consenso de la realidad. La realidad es un fenómeno filosófico sobre el que no se han puesto de acuerdo los filósofos desde hace milenios. Pero la realidad también es un consenso social, por fuera del cual suelen estar la locura y el delirio, y ese consenso de la realidad operó y funcionó y existió durante siglos, y con las redes sociales se acabó definitivamente, porque cada quien diseña una realidad propia con la información que va obteniendo de acuerdo a sus intereses, va al acecho de los datos casi siempre falsos que confirman sus prejuicios de esa realidad loca y delirante. Y entonces el antídoto de la lectura y de la información no está resultando lo suficientemente eficaz para contrarrestar eso. Pero yo creo que nos fuimos así. Ahora, en esta inmersión a la antigua Roma, al mundo antiguo, a veces yo tengo la tentación de que me gustaría vivir en otros tiempos, no necesariamente tan atrás, Sí, pero sí tengo la sensación de que me gustaría vivir en los 70s, en los 80s. Quizá bien, yo soy de ciudad pequeña, más pequeña que Popayán, claramente, Pamplona, pero a mí me gustaban las cosas como claras, ¿no? En las familias pasaban las cosas, esto era lo que pasaba, la vida era organizada. Yo tengo la sensación de que uno podría eventualmente hacer la rebelión del día, echar para atrás y vivir como más simple. No sé si es simple la palabra, son cosas que ya conocíamos. A mí me aterra un poco tener que seguir conociendo cosas que me desafían y que no quiero sentirme ignorante y torpe, sí, claro. ¿no? Es muy duro. Sí, sobre todo porque sí nos tocó asistir a una revolución de verdad, que es una percepción universal y siempre en la historia la gente ha sentido que ha estado en el filo de un abismo y que los cambios la atropellan y que nunca antes la humanidad había padecido eso que está padeciendo y siempre es así. Pero a nosotros sí nos tocó la revolución de Internet, que yo sí creo que es una revolución de verdad. Cambio de era total. Sí. Que decía Michel Serres, que en la historia hay tres grandes revoluciones: la escritura, la imprenta e Internet. Y a nosotros nos tocó la Internet, y además nosotros que sí estamos a medio camino en la bisagra, pues asistir como a lo nuevo nos da un empujón nostálgico que hace que uno vea pues con mucho cariño unas cosas que en su momento también le parecían hartísimas, ¿no? Sí. Y horribles. Sí, claro. ¿Qué falta por comer en la vida? ¿Qué falta? ¿Hay algo que de pronto diga, yo algún día tengo que probar esto, comer esto? Yo no tengo tan claro. En mi caso no lo tengo tan claro. No, yo no lo tengo tan claro, pero a mí sí me gusta probar. O trago, o beber. Un vino específico, No, yo soy... ¿Ya pasamos por la absenta? Sí, claro. Sí, ¿no? No, Claro. ya volvimos Sí, de es la una absenta, pregunta como infantil. pero yo soy de piñón fijo en la comida y en la bebida y en la lectura. Ya. Entonces no quiero tampoco descubrir mucha cosa nueva. ¿Cuáles son los piñones? En la comida, la pasta; en el trago, que esto va a ser una obviedad casi vergonzosa, la cerveza. Ajá. Yo soy absolutamente Sí. cervecero y era muy de ginebra con soda,
pero me está dando guayabo, entonces ya en las fiestas y los almuerzos y eso me quedo en cerveza sin problema y tengo amigos que me dicen, pero se toma 8, 9, No importa. las disfruto igual. Y en la lectura me gusta descubrir nuevos poetas. La poesía sí es un territorio de exploración, pero en la narrativa no. Yo ya sé qué autores me gustan y no quiero descubrir nada nuevo. Eso que me dicen, no, una novela de un danés de 800 páginas, no la va a leer. Yo ya sé qué novelas quiero leer. Hay una cantidad de novelistas a los que adoro y que tienen novelas que yo no he escrito, entonces yo, como en un restaurante con la pasta, voy siempre a la boloñesa. Ah, la boloñesa, que es lo máximo. Hay gente que tiene angustia de todo lo que no se ha leído, pero alguien me decía, yo soy entre ellas, y me decía alguien, no, siéntase feliz de lo que le queda por leer. Claro. Ese es un poco un contentillo, ¿no? Sí, obvio. Y de verdad, cuanto más No lee terminas uno, nunca de leer nunca. lo que uno quisiera leer. No, y cada lectura pues es la puerta para otras más, que ese sí es un placer de la lectura que yo cultivo mucho, es leer autores que le recomiendan a uno otros autores que constituyen un universo. Por ejemplo, cuando yo descubrí hace ya muchos años a uno de mis dioses tutelares, que es Javier Marías, Ujú. el grandísimo novelista español, él tenía una cosa maravillosa en sus columnas y en sus ensayos, y es que él iba tirando a uno nombres De libro. y uno iba llegando, entonces, a descubrir autores como con los amigos, descubrir autores a través de autores a los que uno ama es un placer excepcional. ¿Se puede hablar con gente que no lea? Sí, Sí. es mejor, a veces es mayoría. mejor. Ay, sí. Sí, no, a mí, uy, sí. Sí, la erudición, estar en ese mundo, se supone que la erudición de la lectura es complicado. No, sobre todo cuando la erudición es como un daño colateral y amable, pues es tolerable, pero cuando se vuelve el centro de la conversación es insoportable. Sí, es mejor ser buen conversador Sí, en muchos y sentidos. conozco a muchos sabios que no se han leído un libro en su vida y que a golpe Que de son- intuición Claro. y de inteligencia pues tienen cosas más inteligentes por decir que una cantidad de eruditos De que no gente que dicen se ha sino leído un boberías. montón y que repiten, bueno, eso estuvo bien, yo casi me lo Yo termino, no, yo voy lento. porque se está hablando más. Se está hablando. Gracias, Juan No, un Esteban, por este placer. rato, un placer.